Presidenta, no tenemos ningún documento en la cuenta, solo la tabla de hoy, que la comisión está citada para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, iniciado a mensaje de su excelencia el presidente de la República, sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile con urgencia calificada de suma. Confirmaron su asistencia la señora subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, que se encuentra presente, la asesora legislativa de la subsecretaria, señora Emilia Rivas, los asesores legislativos del Ministerio, señora Alena Gutiérrez y señor Fernando Carballo, y también se encuentra presente la investigadora de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Paola Truffello. Presidenta, en la sesión pasada correspondería continuar el estudio del proyecto al artículo 7 que está en la página 18 del comparado. Además, yo quería hacer presente lo siguiente. Varias de las indicaciones que se aprobaron en la sesión pasada de parlamentaria, algunas de ellas se entendieron, digamos, subsumidas en la redacción de la indicación del Ejecutivo, se entienden aprobadas con modificaciones. Sin embargo, otra, de la 34 a la 37, con el mismo criterio, se dieron por rechazadas. Entonces, que tienen una constancia, digamos. O sea, ahí habría que adoptar un criterio único para uniformidad del informe. ¿Qué la semana pasada? El criterio Sí. sería aprobarlas con modificaciones, dejando constancia y rechazando las que sean claramente incompatibles con lo aprobado. Claro, lo importante es que el informe sea coherente. Claro, porque lo que pasa es que en las últimas indicaciones de la sesión anterior no quedó coherente, quedó con historia, digamos, para constancia para la historia, pero quedan rechazadas. Si me permite, Presidenta, yo le Adelante. sugiero a usted la sugerencia de la secretaria. Sí, sí. Está. Sí, sí. ¿Subsecretaria? Sí. Sí. Tiene la palabra. Muchas gracias. Como decía la Secretaría, tendríamos que seguir el procedimiento de discusión en particular. No sé si vamos a seguir el mismo procedimiento de lectura inicial o vamos nosotros artículo por artículo. ¿Cómo prefieren tratarlo? En aras del tiempo y la... Ok. 7 del texto aprobado en general del Senado y a continuación la subsecretaria explica las indicaciones. Correcto, sí. Ya, perfecto. El artículo 7 del texto aprobado en general que está en la página 18 del comparado dice lo siguiente. Organismos autorizados extranjeros. Son organismos autorizados extranjeros aquellos que con el objeto de actuar como intermediarios en materia de adopción internacional de niños, niñas o adolescentes residentes en Chile han sido autorizados por el organismo competente del Estado a que pertenecen y por el servicio. El servicio otorgará dicha autorización solo a instituciones sin fines de lucro por un plazo máximo de 3 años, renovable por igual periodo en forma consecutiva, siempre que se mantenga el cumplimiento de los requisitos señalados en los siguientes incisos. Además, en atención a las condiciones y límites fijados por las autoridades competentes del Estado que ha acreditado al o los organismos extranjeros, estos deberán cumplir los siguientes requisitos. A. Ser dirigidos y administrados por personas cualificadas por su formación, experiencia y capacidad profesional para actuar en el ámbito de la adopción internacional. El reglamento de esta ley establecerá las definiciones relativas a las capacidades técnicas y cualificaciones profesionales de estas personas. B.
estar sometidos al control de las autoridades competentes del Estado que los haya acreditado en cuanto a su composición, funcionamiento y situación financiera. Lo anterior será monitoreado al lo menos una vez al año por el servicio. El director nacional del servicio, por resolución fundada, dejará sin efecto las autorizaciones concedidas a organismos extranjeros en caso de que hayan dejado de reunir uno o más de los requisitos señalados en este artículo. Del mismo modo, podrá dejar sin efecto la respectiva autorización en caso de incumplimiento de las normativas técnicas impartidas por el servicio, para efectos de determinar el cumplimiento de estos requisitos y el incumplimiento de la normativa técnica. Se deberá estar a lo dispuesto en el reglamento de esta ley. A este artículo se formuló la indicación 38 de Su Excelencia el Presidente de la República, que está retirada, la indicación 38 bis también del Ejecutivo, la indicación 39 de la senadora Rincón y la indicación 40 de la senadora Rincón, ambas al inciso primero de la disposición, y la indicación número 41 de la senadora Rincón para incorporar un inciso segundo nuevo, otra para el inciso segundo, otra indicación para el inciso tercero y otra para el inciso cuarto. De las indicaciones, subsecretaria. Gracias, Presidenta. Por favor. Respecto del artículo séptimo, que dice relación con la autorización a entidades extranjeras para el proceso de la adopción internacional, el objetivo del artículo es que se regule el procedimiento marco de la adopción internacional, tal cual lo hace el Convenio de La Haya, y se disponga de un sistema de autoridades centrales para este propósito. En ese convenio se señala que cada Estado parte es el llamado a autorizar a un organismo internacional a poder funcionar como intermediario. Los organismos internacionales, ese es el papel que cumple. La idea de el propósito de este artículo es que disponga que el Servicio de Protección Especializado se considere la autoridad chilena central en materia de adopción internacional y por lo tanto se concentren las funciones y las responsabilidades de los procesos de adopción internacional en el Servicio de Protección Especializado, y que por lo tanto sea ese servicio el que por una parte cumpla con los requisitos que están señalados acá para los organismos internacionales y le otorgue autorización a sus pares internacionales para poder hacer los procesos de intermediación. Las indicaciones del Ejecutivo están principalmente dirigidas a lo siguiente. En primer lugar, a homologar el plazo de autorización con el plazo de acreditación, es decir, a 4 años, es decir, que la autorización que se le entregue a un organismo, digamos, a un organismo internacional, sea idéntico al plazo por el cual se otorga la acreditación a las instituciones para procesar los procedimientos de adopción. Y por lo tanto ahí hay una homologación en términos de este plazo de cuatro años. Por otro lado, teniendo en consideración los estándares del sistema de garantía, que están en la ley del sistema de garantía, además de los requisitos de estar dirigidos por personas cualificadas y estar sometidos al control de la autoridad extranjera, que son los mínimos, se introducen nuevos requisitos en esta indicación. Uno que dice relación con los mecanismos de transparencia sobre pagos o contribuciones, que es uno de los temas, ¿verdad? Importantes y ampliamente discutidos acerca de cuánto es posible o no posible que las gestiones respecto de la adopción internacional tenga una tarifa o tenga un precio y por lo tanto hay mecanismos de transparencia sobre eso. Un protocolo de seguimiento de los casos por al menos 12 meses, es decir, que no termine el procedimiento cuando el niño es entregado a sus padres adoptivos por el organismo internacional, sino que se mantenga un seguimiento de los casos. Hay bastante evidencia de la importancia que eso tiene para efectos de asegurar que el niño está en las condiciones comprometidas. Y además informar anualmente el número de rupturas adoptivas, que es un proceso que también ocurre, ¿verdad? Y que tiene que seguir sus propios procedimientos. El detalle de estos requisitos y las formas específicas en las que estos requisitos se cumplen y se vigilan, el articulado propone que esos requisitos sean desarrollados en detalle en el reglamento y por eso el último inciso señala que hay una facultad reglamentaria para poder procesar, digamos, esos elementos.
Eso respecto del artículo. Respecto de las indicaciones parlamentarias, las indicaciones 39 y 40 de la senadora Rincón, nosotros entendemos y proponemos que se consideren subsumidas en este artículo, tal cual digamos, porque están incorporadas en las indicaciones del Ejecutivo. En el caso de la 41, donde se señala que las adopciones internacionales solo pueden ser gestionadas por medio del servicio, eso es algo que también está considerado. De hecho, este proyecto lo que hace es concentrar, digamos, esta autoridad central designada. Y además en el artículo 53 se dispone de que le va a corresponder al servicio por administración directa la adopción internacional. Por lo tanto, es una responsabilidad directa del servicio. Las indicaciones 42, 43 y 44 nos parecen a nosotros que buscan hacer aplicable la normativa nacional del sistema de acreditación y supervisión del servicio a organismos internacionales y en ese sentido son incompatibles, dado que no tenemos, digamos, el servicio no tiene tuición sobre los organismos internacionales. Y también el reglamento del artículo 69 desarrolla los requisitos adicionales que se van a tener que disponer para los efectos de complementar y regular lo que señala la Convención de la Haya en estas materias. La indicación 38 del Ejecutivo. ¿Ya? En primer lugar, sometemos a votación la Sí. indicación número 38 del Ejecutivo. Senador Walker. A favor. Senadora Gatica. Presidenta. A favor. Aprobada 3-0, sin modificaciones. Luego, en relación a lo que acaba de decir la subsecretaria, las indicaciones 39 y 40, la senadora Rincón se entenderían aprobadas con modificaciones, con la misma votación. Sí. ¿Sí? Sí. Y 41. No, sí, y 41 también. Y luego tendríamos las indicaciones 42, 43 y 44 de la senadora Rincón, que en base a lo que nos ha explicado la subsecretaria serían incompatibles con la proposición del Ejecutivo. En ese caso, la proposición sería rechazarla. Senador Walker. Sí, Sí. a favor de la propuesta. Senadora Gatica. Presidenta. Sí, a favor. Estarían rechazadas 3-0 las indicaciones 42, 43 y 44, y las 39, 40 y 41 estarían aprobadas con modificaciones, con la misma votación. Ya. Luego pasamos al artículo 8 del proyecto, página 23 del comparado. El artículo 8 dice: facultad de hacerse parte. El servicio y los organismos acreditados nacionales podrán hacerse parte en todos los procedimientos judiciales de conformidad a esta ley en defensa de los derechos del niño, niña o adolescente. Esta facultad podrá ejercerse hasta que produzca efectos la adopción y con posterioridad solo para intervenir en el juicio de nulidad de la misma. A este artículo se formuló la indicación 45 del presidente de la República, que está retirada, la indicación 45 bis del presidente de la República para suprimirlo, la indicación 46 de la honorable senadora Rincón para sustituirlo por el siguiente. Esta indicación dice lo siguiente: artículo 8. Deberá hacerse parte del servicio de los organismos acreditados nacionales, deberán hacerse parte en todos los procedimientos judiciales de adoptabilidad y adopción que soliciten hasta que produzca efecto la adopción y con posterioridad solo para intervenir en el juicio de nulidad de esta. Sin perjuicio de ello, el niño, niña o adolescente sujeto de los procesos de adoptabilidad y adopción será representado en juicio por el abogado especializado y autónomo al que tiene derecho para la defensa de sus derechos de conformidad con el inciso segundo del artículo 5 de la ley número 21.430, el que deberá ser parte bajo pena de nulidad de todo lo grave. Luego, a este mismo artículo se presentó la indicación 47 de los honorables senadores señores Araya, Durresti, Latorre y Walker para sustituir la expresión organismos acreditados por colaboradores acreditados. Sí, subsecretaria, por favor. Gracias, presidenta. Respecto de la indicación de suprimir el artículo 8,
sobre la facultad del Servicio de Protección Especializado a hacerse parte. La indicación busca suprimir este artículo para efectos de precisar en cada uno de los procedimientos los deberes específicos de actuación que tenga el Servicio de Protección Especializado en el caso de corresponder, asunto que no corresponde en todos los casos. Por ejemplo, en el procedimiento de adopción por integración, no se requiere que el Servicio de Protección Especializado sea parte. Esto es la adopción por parte de padrastros o madrastras, que es como se denomina, ¿verdad?, el procedimiento de adopción por integración, porque la función del servicio termina con la emisión del certificado de idoneidad del padrastro o la madrastra, en términos, ¿verdad?, que voluntariamente quiere pedir la adopción del hijastro o hijastra correspondiente. Y por lo tanto, y se recomienda, ¿no es cierto?, para el juez la solicitud de información al registro civil, etcétera. En ese sentido, pensamos que es mejor que los procedimientos, digamos, que correspondan específicamente, se indiquen en el lugar correcto y no se haga, en el fondo, esta mención general de hacerse parte en todos los procedimientos cuando no es estrictamente necesario que el servicio se haga parte en todos y cada uno de los procedimientos que están referidos a esto. Esa es la idea de la indicación del Ejecutivo de suprimir el artículo. Respecto de la indicación 46, que modifica la facultad por un deber, nosotros creemos que es incompatible con la regulación en particular que introduce las indicaciones del Ejecutivo, si bien se comparte que no se trata de una facultad, sino que de un deber en todos los casos de desprotección de derecho. Asimismo, la indicación 47 también la consideramos incompatible por la supresión, pero que se encuentra en términos del lenguaje en concordancia con la nomenclatura que utiliza la Ley de Garantías y las reglas del Servicio de Protección Especializada. Presidenta, habría que poner en votación la indicación 45 bis y consecuencia de aprobarse, la 46 y la 47 quedarían rechazadas. Ya. En Sí, votación en la votación. indicación 45 bis del presidente de la República. A favor, senador. Senador. A Senador. favor del Supremo Gobierno. A favor. Presidenta. Consecuencialmente quedarían rechazadas la 46 y 47 con la misma votación, ¿sería? Sí. Rechazadas 4-0. Luego pasamos al artículo 9 del texto aprobado en general, que está en la página 24 del comparado. El artículo 9 dice registros. El servicio deberá mantener a lo menos los siguientes registros. Registro de personas declaradas adoptables. B. Registro de personas que poseen certificación de contar con condiciones generales para la adopción de un niño, niña o adolescente, distinguiendo entre aquellos que tengan residencia en Chile y las que residan en el extranjero. C. Registro de personas a quienes se les haya rechazado previamente una solicitud de adopción por no contar con condiciones generales para la adopción de un niño, niña o adolescente. D. Registro de adopciones otorgadas. E. Registro de organismos acreditados nacionales y de organismos autorizados extranjeros. Los registros deberán ser actualizados permanentemente. A este artículo se formularon la indicación 48 de la senadora Rincón para intercalar a continuación de la palabra mantener lo siguiente, a nivel regional y nacional. Luego, a la letra B de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar la frase certificación de contar con por las. A la letra C se formula la indicación 40 del Presidente que está retirada, la indicación, 49 bis de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazarla por el siguiente. C. Registro de personas que luego del proceso de evaluación técnica y jurídica no contaron con las condiciones generales para la adopción de un niño, niña o adolescente. Luego está la indicación 50 del presidente a la letra D que está retirada, la indicación 50 bis también del presidente a la misma letra para reemplazar la palabra otorgadas por constituidas. A la letra E, la indicación 51 del presidente que está retirada, la 51 bis del presidente para reemplazar la primera vez que aparece la palabra organismos por colaboradores y la indicación 52 de los honorables senadores Araya, de Urresti, Latorre y Walker para sustituir la expresión organismos acreditados por colaboradores acreditados. Luego está la indicación 53 del honorable senador señor Castro Prieto para agregar una letra F del siguiente tenor. F. Registro de personas que hayan sido declaradas culpables por un tribunal competente de cometer delitos de cualquier naturaleza en contra de menores de edad. Luego está
al inciso final, una indicación, la número 54, Su Excelencia Presidente de la República, que está retirada, y la indicación 54 bis, también del Ejecutivo, para reemplazar el inciso final por el siguiente. La información contenida en los registros señalados en el inciso precedente deberán actualizarse mensualmente y solo será de libre acceso al público aquella que se refiere el literal E. Sí, subsecretaria, por favor. Gracias, Presidenta. Respecto del artículo 9, como se señala en las indicaciones, el objetivo es regular todos los registros que están relacionados con adopción y que son registros que debe mantener el Servicio de Protección Especializada en tanto responsable central de los procesos de los procesos de adopción. Las indicaciones están orientadas primero a mantener los mismos registros, el mismo listado de registros aprobados por la Cámara de Diputados, introduciendo algunos cambios de texto, cuyo propósito es actualizar la nomenclatura y regular con mayor especificidad el acceso a esos registros y no solo la disponibilidad. Qué es lo que se pretende en estas indicaciones. Respecto del 48 bis en el literal B, se regula el ingreso, digamos, en consonancia con el artículo 33, que regula el ingreso al registro de personas que poseen condiciones generales para la adopción. La idea es que esa certificación se otorgue una vez que la familia ha sido seleccionada, de manera de actualizar la información contenida en la postulación y no quedarse con el registro original. En el caso del 49 bis, que es el literal C, se mantiene el fondo de lo que está planteado, pero cambiando la redacción para incluir una alusión al proceso de evaluación por el cual pasaron los postulantes y poder ser certificados como elegibles de adopción. El 50 bis y 51 bis es solamente una actualización de nomenclatura a la nomenclatura de la Ley de Garantías y de las regulaciones del Servicio de Protección Especializado. El 54 bis dispone el plazo en que se debe actualizar la información del registro y señala la reserva de todos los registros, con excepción del registro de colaboradores acreditados en la línea de acción de adopción, que es público. Y como ustedes pueden ver en el último inciso, hay un cambio en términos de, no cambio, sino que una precisión respecto de la periodicidad de la actualización de los registros, que pasa a una periodicidad mensual, lo que facilita, ¿verdad?, tener la información completamente actualizada al momento de poder tomar decisiones. Respecto de las indicaciones 52, nosotros entendemos que estaría subsumida en el 51 bis del Ejecutivo, que la considera. La indicación 53, estamos sugiriendo rechazarla en vista que el registro de condenas lo lleva por ley el registro civil y no es un registro que pueda llevar el Servicio de Protección Especializado. No obstante, el servicio tiene los convenios con el registro civil para poder acceder a la información, pero no de mantener el registro ellos porque no está en sus atribuciones. Y además es uno de los antecedentes que están regulados que deben estar presentes para ingresar al registro de postulantes. Debe haberse chequeado con antelación que la persona no esté en este registro de condena. Respecto del acceso a nivel regional de la información, que está en la indicación 48, los registros tienen que ser administrados de forma centralizada por el servicio, es lo que se está planteando, sin perjuicio de que el acceso de esos servicios sea también a nivel regional. Pero el planteamiento es que todo el proceso se lleve centralizado. Sí. La indicación, de acuerdo a lo expresado por la subsecretaria de la Niñez, la indicación 48 se propondría su rechazo. Senadora Gatica. Sí. Senador Castro. Senadora Campillay. Sí, rechazo. Ya, rechazada por unanimidad 3-0. La indicación 48 bis se propondría su aprobación sin modificaciones. Senadora Gatica. A favor. 3-0 sin modificaciones. Luego tenemos la 48 bis de Su Excelencia Presidente de la República. Senadora Gatica.
A favor. 3-0. La indicación 50 del presidente también se aprobaría con la misma votación. Sí. La indicación 51 bis del presidente, que también es una adecuación De lenguaje. de lenguaje. Ya. Sí. La aprobación, perdón, la indicación 52 estaría aprobada, se entendería aprobada con modificaciones, pues estaría comprendida dentro de la 51 bis. La indicación 53 del senador Castro Prieto se propone rechazarla con la misma votación, ¿sería? Sí. ¿Esa es la tuya? No. No, Castro Prieto. Ya, entonces 2 por un voto en contra, Sí. aprobada con un voto. La indicación 54 del bis del presidente de la República, A favor. 3-0 sin modificación. Luego pasamos al artículo 10 del texto aprobado en general por el Senado, que está en la página 26 del comparado. Artículo 10, reserva. Todas las tramitaciones, tanto judiciales como administrativas, y los documentos y registros a que den lugar los procedimientos que regula esta ley, serán reservados. Solo tendrán acceso a estos las partes y sus apoderados judiciales. Las autoridades administrativas y judiciales deberán adoptar todas las medidas de resguardo necesarias para el estricto cumplimiento de este fin. No obstante lo señalado en el inciso anterior, el representante del niño, niña o adolescente y las partes de los procedimientos reglados en esta ley podrán solicitar las certificaciones o copias necesarias para impetrar los derechos que les correspondan. Asimismo, los representantes podrán solicitar las certificaciones o copias que resulten necesarias para realizar actuaciones en beneficio del niño, niña o adolescente que tengan bajo su cuidado personal. A este artículo se formuló la indicación 55 de la senadora Rincón, que es para sustituirlo. Luego tenemos la indicación 56 de su excelencia el presidente de la República, que está retirada. La indicación 56 bis de su excelencia el presidente de la República para intercalar entre el vocablo fin y el punto final la siguiente frase. Todo ello en conformidad con lo dispuesto en la ley de garantías. Y luego, al inciso segundo, es la indicación 56 ter del presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente. No obstante lo señalado en el inciso anterior, el representante judicial del niño, niña o adolescente y las partes de los procedimientos en que se pueda declarar la adoptabilidad y de aquellos reglados en esta ley podrán solicitar las certificaciones o copias necesarias para impetrar los derechos que les correspondan. Sí, subsecretaria, por favor. Sí, gracias. Respecto del artículo 10 sobre reserva de la información, el propósito es reconocer la reserva de todos los actos que están relacionados con la adopción, ya sean estos actos administrativos o judiciales, y proteger, ¿verdad?, la confidencialidad. En las indicaciones del Ejecutivo se mantiene el inciso primero aprobado por la Cámara de Diputados, en que se reconoce la reserva de los actos y se dispone que tienen solamente acceso las partes y los apoderados judiciales, debiendo las autoridades administrativas y judiciales adoptar medidas de resguardo a la confidencialidad de esa información. Solamente se introduce una remisión a la ley de garantía, dado que la ley de garantía regula los estándares de reserva y confidencialidad en general cuando se trata de datos de niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto se hace una mención a esa, se hace una alusión a esa regulación. Por otra parte, se modifica la redacción del inciso segundo por factores de una precisión. Precisar que se trata del representante judicial al abogado del niño para que no se confunda con el representante legal, que son los progenitores o el director de la residencia. Simplemente hay una precisión ahí en el lenguaje entre representante judicial y representante legal. No obstante, se otorga acceso a la información a todas las partes del juicio que puedan, ¿verdad?, impetrar sus derechos. Por lo tanto, a eso se dirigen las indicaciones del Ejecutivo. En el caso de la indicación 55 de la senadora Rincón, que busca reemplazar el artículo de la forma en la que se propone, nosotros compartimos el sentido del contenido. Sin embargo, el artículo propuesto contiene algunas imprecisiones o algunos elementos que no hacen aconsejable su aprobación. En el caso del inciso primero, dispone sobre los datos personales, no los actos del procedimiento, y por lo tanto ahí hay una
una precaución en términos de remitirse al artículo 34 de la Ley de Garantías sobre el derecho a la honra, la intimidad y la propia imagen, y no al artículo 33, el derecho a la vida privada y a la protección de datos personales, que se refieren específicamente a la reserva. En el caso del inciso segundo, dispone el deber de los organismos públicos de guardar reservas, citando el artículo 64 sobre confidencialidad y reserva de la Ley de Garantía. En el inciso tercero, hace una excepción a la reserva, disponiendo el derecho de los niños y su familia al acceso a la información. Y aquí hay una precaución que hay que tomar en términos de lo que significa restringir o no el acceso a la familia, el acceso de la familia a la carpeta de la adopción, y por lo tanto ahí hay una precaución. Y en el inciso final hace una remisión que nosotros consideramos no precisa al artículo 33 bis de la ley que crea el servicio, que regula la incorporación de la prueba al juicio, cuando por referirse a la excepción a la reserva en caso de ser necesario para la protección de los mismos niños, se encuentra el artículo 34 en la Ley de Garantías, que cubre los elementos que se proponen cubrir. Nosotros pensamos que por medio de las indicaciones del Ejecutivo, por la que se hacen aplicables todos los elementos que están ya consagrados en la Ley de Garantía y todos los artículos citados, pensamos que con eso la indicación parlamentaria queda, digamos, considerada en su fondo. Y en su caso, a la indicación del Ejecutivo, si fuera necesario, se le podría agregar de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Garantías y la ley que crea el servicio, si es que es necesario ser más precisos en que no es solamente la Ley de Garantía, sino también la que crea el Servicio de Protección Especializada, que es anterior. Sí, sí. Ya. En votación la indicación número 55 de la honorable senadora señora Rincón. ¿Se entendería aprobada con modificaciones? ¿Aprobada Sí. con modificaciones? Sí. Sí. Con- Aprobada. Subsecretaria, ¿eso se considera aprobada con modificaciones? Eso es lo que estamos revisando. Entendemos Ya. que se considera, o sea, que en el fondo estos elementos están subsumidos en la indicación del Ejecutivo, ¿verdad? Ok. Senadora Gatica, en contra. Senadora, a favor. Y presidenta, Aprobada. ya, aprobada con modificaciones 2 por 1. Luego la indicación la indicación 56 bis del presidente de la República para intercalar entre el vocablo fin y el punto final la siguiente frase, todo ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley de Garantías. En votación. Senadora Gatica. Senador Castro. A favor. A favor. Esta indicación se aprobaría tal cual sin modificaciones, no agregaríamos lo que usted sugirió. Ya, perfecto, sin modificación. Y luego la indicación 56 ter del presidente de la República para reemplazar el inciso segundo, que dice, no obstante lo señalado en el inciso anterior, el representante judicial del niño, niña o adolescente y las partes de los procedimientos en que se pueda declarar la adoptabilidad y de aquellos reglados en esta ley podrán solicitar las certificaciones o copias necesarias para impetrar los derechos que les correspondan. Senadora Gatica. Senador Castro. Senadora Campillo. A favor. Aprobada 3 por 0 sin modificación. Luego pasamos a la indicación, al párrafo segundo, que en el texto aprobado en general por el Senado figura como derechos y garantías. A este párrafo se presentaron 3 indicaciones. La primera, la 57 del presidente de la República, que está retirada. Luego la 57 bis, también del Ejecutivo, para reemplazar el nombre del párrafo segundo del título por el siguiente. Párrafo segundo, principios, derechos y garantías. Y luego la indicación 58 de la honorable senadora Rincón para agregar al inicio del epígrafe la expresión principios rectores. Subsecretaria, tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Nosotros estamos de acuerdo con incorporar y cambiar por principios rectores, derechos y garantías en atención a que no haya una modificación de fondo con este cambio de texto. En consecuencia, se entendería aprobada la indicación 58 y rechazada la del Ejecutivo. Senadora Gatica. Entonces, aprobada sin modificaciones la 58 por unanimidad.
Y la 57 bis rechazada con la misma votación. Luego tenemos un artículo nuevo, que es la indicación 59 de la honorable senadora señora Rincón, para agregar un artículo 11 nuevo del siguiente tenor. Artículo 11. Principios rectores de los procesos de adopción. Todo proceso administrativo y judicial de adopción se regirá por los principios rectores establecidos en los artículos 6 a 22 de la Ley 21.430, Ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Luego tenemos la indicación 60 del Ejecutivo, que fue retirada, la indicación 66 bis de Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar el artículo 11 aprobado en general por el siguiente. Principios, derechos y garantías que informan la adopción. El sistema de adopción se rige por los principios, derechos y garantías contenidos en el título segundo de la Ley de Garantías, especialmente por los principios del interés superior del niño, niña o adolescente, de igualdad y no discriminación arbitraria, de fortalecimiento del rol protector de la familia y de autonomía progresiva, y los derechos de identidad, a vivir en familia, a ser oído, a la información y al debido proceso, tutela judicial efectiva y especialización. Luego, a este artículo 11 está la indicación número 51, perdón, 61 y 61 bis de la honorable senadora señora Rincón, 61 bis de la honorable senadora señora Allende, para eliminar el inciso final. Subsecretaria tiene la palabra. Gracias. Primero queríamos hacer una precisión respecto de la concordancia de los artículos, porque está en el comparado, ¿verdad? El artículo 11, el 10, en fin, el 12 el 11, entonces hay una concordancia digamos, en el comparado que es necesario tomar en consideración. En el artículo sobre principios, derechos y garantías que informan la adopción, el propósito es que se haga aplicable la ley de garantía, entendiendo que es posterior a este proyecto, y que se señalen ahí los principios que son más utilizados en orden a que aparecen en esta ley marco, que es la ley de garantía. Por eso se hacen algunos, digamos, el texto contiene ese marco de la ley de garantía. Y en ese sentido se introduce este nuevo artículo que hace de marco en este párrafo. Quería pedirle a la asesora si podía complementar en términos de las indicaciones, Presidenta, si me permite. Sí. Emilia Rivas, tiene la palabra. Muchas gracias. Ujú. Sí, lo que hace la propuesta del Ejecutivo es precisamente hacer aplicable en extensión al título segundo de la Ley de Garantía. Esto es tanto los principios como los derechos, porque hay muchos derechos en la Ley de Garantía que son esenciales para la discusión de la adopción, como la búsqueda de orígenes o la representación judicial. En ese sentido, respecto a las indicaciones parlamentarias, como decía la subsecretaria, como en el comparado nos vamos por artículo y no por el fondo de la materia, quisiéramos hacer presente que tanto la indicación 59 de la senadora Rincón como la 68, que está más adelante, queremos más bien relacionada con este artículo en particular sobre principios, derechos y garantías. Las entenderíamos subsumibles, sin embargo, encontramos más preciso en un solo artículo, como el que está presentando el Ejecutivo, contener todo aquel contenido. Habría que someter a votación la indicación 59 de la senadora Rincón para agregar un artículo 11 nuevo, que fue el que di lectura recién, la indicación 60 bis del presidente de la República, la 61 y la 59 de la senadora Rincón está relacionada con la indicación 68, que está en la página 34 del comparado, que es para agregar a continuación del artículo 12 el siguiente artículo nuevo, que establece lo siguiente: derechos. En todo proceso de adopción se respetarán los derechos que a los niños, niñas y adolescentes corresponden, reconocidos y garantizados en la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. En votación, la 59 y la 68. Sí. Ya, senadora Gatica. Contra. En contra. ¿Y presidenta? En contra. En contra. Entonces la 59 y la 68 están rechazadas por 3 votos a favor, 3 votos en contra.
Luego la indicación 60 bis del presidente de la República. En votación, senadora Gatica. A favor. Senadora, A favor. aprobada 3-0 sin modificaciones. Si le parece, va a haber algo. Perfecto. Y la indicación 61, 60 y 61 de la senadora Rincón y la senadora Allende, la proposición del Ejecutivo era rechazarla. Rechazarla. ¿Sí? Presidenta, la indicación 61 y 61 bis Sí. dice relación con el derecho a ser oído, que es el que viene en el artículo siguiente y no con no con lo que está en este artículo. Está corrido, entonces La dejamos pendiente. habría que digamos, rechazarla acá y considerarla o no considerarla abajo. Es un asunto de concordancia de los artículos con la... ¿La podemos dejar pendiente? Sí, claro, exacto. Ahora continuaríamos con el artículo 12 y ahí las leeríamos. El artículo 12 del texto aprobado en general por el Senado, está en la página 30 al comparado, dice: derecho a conocer el origen de la afiliación. Cualquier persona mayor de 14 años podrá solicitar al registro civil que le informe si su filiación es resultado de una adopción en conformidad con lo dispuesto en el artículo 66. A este artículo se formuló la indicación 62 de Su Excelencia el Presidente de la República, que está retirada, la 62 bis del Ejecutivo, que propone sustituirlo por el siguiente. Artículo 12. Derecho del niño, niña o adolescente a ser oído. En cualquier etapa de los procedimientos en que se pueda declarar la adoptabilidad y aquellos reglados en esta ley, los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a que sus opiniones sean oídas y debidamente consideradas, atendiendo a su edad y grado de madurez, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Garantías y en la ley que crea los tribunales de familia. El juez escuchará al niño, niña o adolescente, asegurando que él o ella pueda manifestar su voluntad en forma libre, informada y voluntaria, adoptando las medidas necesarias para resguardar las condiciones de discreción, intimidad, seguridad, apoyo y adecuación de la situación para proteger su integridad física y psíquica. La indicación 63 del honorable senador señor Kast para reemplazar el artículo 12 por el siguiente. Artículo 12. Derecho a la identidad y a conocer los orígenes. Todo niño, niña, adolescente o persona mayor de edad adoptada tiene el derecho a conocer su origen filiativo, la información relativa a sus orígenes y a su historia previa a la adopción. El expediente de adopción deberá contener la mayor cantidad posible de información respecto de la identidad del adoptado, de su familia de origen, de su paso por el sistema de cuidados alternativos, sus antecedentes médicos y toda otra información que se considere relevante para el desarrollo pleno de su identidad. Cualquier persona mayor de 14 años podrá solicitar al Servicio del Registro Civil de Identificación que le informe si su filiación es resultado de una adopción en conformidad con lo dispuesto en el artículo 66. La indicación 64 del honorable senador señor Galilea propone sustituir el artículo 12 por el siguiente: derecho a la identidad y a conocer los orígenes de la filiación. Toda persona adoptada tiene derecho a conocer el origen de su filiación y a disponer de la información relativa a sus orígenes y de su historia previa a la adopción. En virtud de ello, el expediente de adopción deberá contener la mayor cantidad posible de información respecto de la identidad del niño, niña o adolescente, de su familia de origen, de su etapa en el sistema de cuidados alternativos, de sus antecedentes médicos y toda otra información que se considere relevante para el desarrollo pleno de su identidad. Toda persona adoptada mayor de 14 años podrá solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación su expediente de adopción en conformidad con lo dispuesto en el artículo 66. El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá mantener resguardo, protección y reserva respecto a los datos e información relativos a la identidad y origen del niño, niña o adolescente o persona mayor de edad adoptada, a fin de respetar su derecho a la intimidad en atención a su historia previa a la adopción. La indicación 65 de la honorable senadora señora Rincón para sustituir el artículo 12 por el siguiente. Artículo 12, derecho a conocer los orígenes. Todo niño, niña, adolescente o persona mayor de edad adoptada tiene derecho a conocer su origen biológico, la identidad de sus padres o madres biológicas, la información relativa a sus orígenes y a su historia previa a la adopción.
El servicio conservará la documentación relativa a los orígenes de los niños, niñas o adolescentes adoptados y su historia vital de conformidad con el procedimiento y estándares que establecerá el reglamento de esta ley, el que dispondrá además los deberes que al efecto deberán cumplir los colaboradores acreditados. El servicio proporcionará el asesoramiento a mediación confidencial y ayuda oportunas para hacer efectivo el derecho a conocer sus orígenes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 de la ley 21.430. La indicación 66 de los honorables senadores Araya, Durresti, Latorre y Walker para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 12. Derecho a la identidad y conocer los orígenes de la filiación. Todo niño, niña o adolescente o persona mayor de edad adoptada tiene el derecho a conocer su origen filiativo, a disponer de toda la información relativa a sus orígenes y de su historia previa a la adopción. En virtud de ello, el expediente de adopción deberá contener la mayor cantidad posible de información respecto de la identidad del niño, niña o adolescente, de su familia de origen, de su paso por el sistema de cuidados alternativos, de sus antecedentes médicos y de toda otra información que se considere relevante para el desarrollo pleno de su identidad. Cualquier persona mayor de 14 años podrá solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación su expediente de adopción en conformidad con lo dispuesto en el artículo 66. Deberá mantenerse el debido resguardo, protección y reserva respecto a los datos e información relativos a la identidad y origen del niño, niña, adolescente o persona mayor de edad adoptada, a fin de respetar su derecho a la intimidad en atención a su historia previa a la adopción. Finalmente, la indicación 67 de la senadora Rincón para agregar a continuación del artículo 12 el siguiente artículo nuevo. Artículo: derecho a la no separación de los hermanos y hermanas. Los hermanos y hermanas, sean de doble o simple conjunción, tienen derecho a no ser separados con ocasión de los procesos que regula esta ley. El servicio deberá tomar todas las medidas necesarias para que se mantengan unidos durante su cuidado alternativo temporal mientras dure su proceso de protección, adoptabilidad y adopción, así como para garantizar la adopción conjunta de hermanos o hermanas. Si por razones excepcionales ello no fuera posible, el tribunal establecerá un régimen de comunicación entre los hermanos o hermanas mientras no exista sentencia firme y ejecutoriada que disponga adopciones separadas. Luego la indicación 68, también de la senadora Rincón, para agregar otro artículo nuevo a continuación del artículo 12. Dice: derechos. En todo proceso de adopción se respetarán los derechos que los niños, niñas y adolescentes corresponden, reconocidos y garantizados en la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Después tenemos otra indicación también de la senadora Rincón, indicación número 69, para incorporar un nuevo, a continuación del artículo 12, el siguiente artículo nuevo. Artículo: derecho a contactos post-adoptivos. Sin perjuicio de los derechos y deberes que el adoptado adquiere con su familia adoptiva, cuando el interés superior del niño, niña o adolescente adoptado lo aconseje, éste tiene el derecho a mantener contactos post-adoptivos con sus hermanos biológicos, ascendientes o personas significativas con las cuales haya convivido familiarmente. La conveniencia de mantener contactos post-adoptivos debe ser explorada desde el proceso de adoptabilidad a instancias del abogado del niño, niña o adolescente o del servicio. En caso de existir una posibilidad cierta al respecto, el servicio solo podrá proponer como solicitantes idóneos a quienes en su respectiva inscripción hayan aceptado expresamente esa posibilidad, y deberá elaborar un informe circunstanciado acerca de la conveniencia de tales contactos, que será puesto a disposición del juez y de las partes antes de la dictación de la sentencia de adoptabilidad. Durante el proceso de adopción, la conveniencia o no de estos cuidados constituirá uno de los objetivos del juicio, y en la audiencia preparatoria se definirá si será o no asunto controvertido. El juez resolverá en la sentencia definitiva si determinados contactos post-adoptivos satisfacen el interior superior del adoptado, atendiendo a las circunstancias específicas establecidas en los artículo 7 de la Ley 21.403. Después tenemos otras indicaciones del Ejecutivo, también para incorporar como artículos 12, 13 y 14 nuevos los siguientes. Yo le daría la palabra al Ejecutivo. Sí. Presidenta, antes puedo hacer una acotación. Sí.
Muchas gracias, Presidenta. No, sobre el punto, y aprovecho de planteárselo a la subsecretaria, porque me tocó, a propósito de esta indicación que presentamos con la senadora Rincón, para privilegiar el vínculo fraterno con los hermanos. Me tocó conocer un caso dramático en La Serena. Voy a guardar absoluta reserva de la identidad, obviamente, del menor y de la familia del niño, pero que es muy ilustrativo para los efectos de la pertinencia de esta indicación y lo que estamos conociendo. Eh, un, Tres hermanos que son separados, que habían sido vulnerados por su familia biológica de origen, eh, son entregados en adopción a distintas familias y una familia adoptante respecto a una niña ya mayor pide conocer si tenía hermanos, porque había un trauma muy importante, una carga emocional muy importante a esta hermana de que la habían separado de su hermano. Pues bien, para hacerles la historia corta, le habían negado a esta familia que tenía hermanos de esta niña. Y un día se encuentra con este hermano en el supermercado, en La Serena. Se abrazan, se reencuentran, le piden a sus respectivos padres adoptivos que les permitan verse nuevamente, obviamente los padres adoptivos con la mejor disposición, y el servicio Mejor Niñez hasta el día de hoy les ha impedido ese encuentro. Que del punto de vista de las propias instrucciones del servicio, que privilegia el vínculo fraterno y por supuesto el interés superior del niño, ¿no es cierto? Independientemente del estado en que se encuentre el proceso de adopción, deberá privilegiarse. Imagínese el trauma, la carga emocional de esa niña que, sabiendo que su hermano está viviendo en la misma ciudad, no la encuentra. Bueno, yo no sé si es falta de criterio, si hay un problema con la instrucción. Yo sé que son servicios que están recién, ¿no es cierto?, funcionan, pero yo creo que independientemente de esta indicación, que hay que aprobarla de todas maneras y privilegiar, ¿no es cierto?, el vínculo y conocer la familia de origen me parece muy bien, y el vínculo con los hermanos, independientemente de que el proceso de adopción sea cerrado o abierto, es particularmente complejo, yo entiendo cuando los padres de origen lo han vulnerado en sus derechos, ¿no? Pero respecto al vínculo con los hermanos, sabiendo el niño adoptado que hay un hermano y que quiere verlo, que quiere mantener una relación con él, sea el servicio en que se lo pide. Lo digo por esta indicación, que es fundamental aprobarla, pero lo digo también por lo que está ocurriendo hoy día en el servicio Mejor Niñez, y yo creo que sería muy importante entregar un criterio común por la aplicación del principio del interés superior del niño, sobre todo que ahora aprobamos la adecuación de la ley de garantías con la ley que crea el Servicio de Protección Especializada. Gracias, presidente. Sí. Subsecretaria tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Respecto de los artículos, tal vez hacer una mención de que el Ejecutivo está incorporando en sus indicaciones artículos nuevos, donde por una parte en un artículo habla sobre el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído en el proceso, y eso está separado, no como estaba antes. En el artículo siguiente trabaja en la representación jurídica del niño. En el siguiente, el artículo 13 sobre información de derechos, y en el artículo 14 es un artículo dedicado al derecho a la identidad y a conocer los orígenes. Entonces, algo que estaba incorporado, ¿verdad?, en uno o dos artículos antes, lo que se hace es introducir artículos nuevos que permiten desagregar en cada uno de los derechos y ponerle las reglas y las condiciones y las características específicas al respeto de esos derechos, siguiendo la nomenclatura que tiene específicamente la ley de garantía. Entonces, en ese sentido, no sé cómo podemos proceder en términos de la aprobación o no de las indicaciones, en el entendido que se revisaron todas las indicaciones y se transformó buena parte de esas indicaciones en estos artículos por separado que se presentan acá desde el Ejecutivo como artículos nuevos, con el fin de tener máxima claridad posible acerca del alcance y las características que tiene que tener cada uno de estos derechos en particular,
en el marco del proceso de adopción. De hecho, a propósito de lo que señala el senador Walker, ¿verdad? En el artículo 14 de Derecho a la Identidad y a conocer los orígenes, hay reglas específicas respecto del tema que se señaló. Entonces, no sé, Presidenta, cómo será la mejor forma de proceder en este caso. Fernando, ¿quiere? Presidenta, si me permite darle la palabra al asesor Fernando Carballo para una precisión. Sí, pero disculpe, pero ahí tenemos que pedir una prórroga de unos 10 minutos, si es que se puede, para que podamos terminar con estas indicaciones. Ya, adelante, por favor. Por su intermedio, Presidenta, saludar a todas las y los senadores. Solo en términos prácticos, para que se entienda, la totalidad de las indicaciones del Ejecutivo absorbe la totalidad de las indicaciones anteriores. Y en ese sentido, creo que sugeriríamos que se votaran las indicaciones del Ejecutivo, es decir, la 62 bis y la 70 bis, que de esa forma se tendrían todo el resto de las indicaciones subsumidas, quizás con excepción de la precisión de la indicación de los hermanos, que quizás Sí. hacerlo más explícito puede ser... de la última. Sí. La del Ejecutivo quizás esa puede ser un artículo también separado si es que así lo estiman. Sí, pero es que no sé si me di a entender bien, pero yo creo que es bueno incorporarlo, los hermanos expresamente. Entonces Sí, estamos de acuerdo. Sí. pues, pero yo, está bien, pero yo sería más práctico todavía. Aprobémosla mandatando a nuestros asesores para en conjunto con los asesores del Ejecutivo puedan dar una redacción final, cosa de incorporar expresamente el vínculo Sí. fraterno de los hermanos. ¿Les Sí. parece, no? ¿Está bien? ¿Le parece al Ejecutivo? Sí, Presidenta, aprobamos, ¿le ¿de parece a acuerdo? usted? Sí. Sí. Presidenta. Sí. Entonces, tendríamos que entender aprobada la indicación 62 bis del Ejecutivo, la 63, 64, que son parlamentarias, el senador Cast, el senador Galilea, de la senadora Rincón, estarían en la misma línea, la 66 también. La 67 toca un tema distinto, digamos, esa no estaría subsumida, esa tendríamos que aprobarla, ya que es la que se refiere al vínculo entre los hermanos. Sí. Ya. Tenemos la Pero con indicación... reacción nueva esa. Es la... Sí. Claro. Y después tenemos la indicación a que se refirió recién la subsecretaria, es la indicación 70 bis, que esa no se ha dado lectura. Esa también se entendería aprobada. ¿Se entenderían todas aprobadas con la misma votación? Sí. Por unanimidad, Sí. sin modificaciones. Sí, muy bien. Perfecto. Aprobada entonces. A la Secretaria, espera del artículo Presidenta, 67. perdón, sí. Yo creo que para que quede en el acta que ese es el espíritu, pero si le parece, Presidente, mandatemos al Ejecutivo para que en conjunto con los asesores de los senadores y senadoras puedan acordar una redacción final que nosotros podamos ratificar en la próxima sesión. No Ok. sé si les parece. La Sí. indicación 67, que haya Sí. pendiente en ese Claro. sentido. Para incluirlo los hermanos en la forma que... Sí, porque no está explícito. Claro, En lo la importante es que tener una redacción final coherente, ¿se fija? Ujú. pendiente. Ya. Y la indicación 61. Disculpe, el asesor parece que estaba pidiendo la palabra. No, es que solo para precisar, lo que se aprueban serían las indicaciones del Ejecutivo que subsumirían y entonces se aprobaría con modificaciones las de los senadores, salvo Sí. la 67 La que 67 habría que que queda incorporar. pendiente. Exacto. Y tendríamos que votar la indicación 61 y 61 bis de la senadora Rincón Allende, que eran para eliminar el inciso final del artículo 11. La habíamos visto en la otra. La habíamos visto, sí, sí. Ya. Esta se entendería rechazada Sí. en votación. La indicación 61 y 61 bis de las senadoras Rincón y Allende para rechazar el inciso final, o sea, para eliminar el inciso final del artículo 11. Ya se rechaza. ¿El senador Walker? ¿Rechaza? ¿En contra? Sí, Por cuatro en contra. votos. Sí. Quedamos hasta acá. Estamos hasta ahí. Sí. Sí. Uy. Ya. Presidenta, tenemos otro tema. Perdón, vuelvo atrás.
En la sesión pasada, en la página 6 del comparado, la votación de la indicación 14 de la senadora Rincón, tenemos 2 votos a favor y 2 abstenciones. En este caso, las abstenciones incluirían en el resultado. Entonces, no sé si van a cambiar el voto, si no se entendería aprobada la proposición. ¿Cuál sería Yo también la creo. la secretaría Sí. para que fuera prudente con lo que hemos hablado? Yo creo que habría que No, es un tema de coherencia. Sí, sí, o sea, esto está, digamos, está incluido, pues se refiere a las normas aplicables, o sea, esto se podría aprobar con modificación. ya, Sí, aprobar con modificación. sí. No, aprobar con modificación. Aprobada con modificaciones, que la sugerencia de la secretaria. Ujú, ya. Sí, estamos listos. Ya. Bueno, entendiendo que ya terminan nuestras presidencias, la verdad es que quería presentar la renuncia y agradecer a Araceli, a Rodrigo, a todos los que nos pudieron apoyar, tanto en la comisión como también en la cuenta que tuve que dar la semana pasada en sala. Les agradezco mucho, les voy a hacer llegar mis agradecimientos y felicitaciones a su trabajo, que fue muy profesional para conmigo y me ayudaron mucho bueno, en el tema de mi discapacidad. Así que también agradecer, compañeros, porque no sigo en la comisión. Hasta aquí llega mi presidencia y también la asistencia acá. Así que muchas gracias a todos, sobre todo a Araceli. Gracias. Ah, se levanta la sesión. Recording stopped.